La pichadera. Bienvenido a otro episodio más de La Pichadera Podcast. Y tenemos el roquetazo, la leyenda, el último pirata de Puerto Rico, el último pirata criollo de la aldea. ¿Cómo se llama esa aldea? Oh, yo soy de Ciudad Gótica, con orgullo, con una mezcla mestiza de Madagascar. Pero ¿y esa conclusión dónde salió? Bueno, es la idea misma que tal vez yo estoy usando mi percepción extrasensorial, leyendo tu corazón, leyendo tus neuronas, y yo ampliando mis átomos, porque esto se llama Pichadera Podcast. Primeramente, buenas noches. Perdonen el arranque, pero esto se llama Pichadera Podcast y me cogieron pichando. Claro. Si ustedes pudieron entender la ecuación, vamos a interpretar que en mi mente tiene que ver con la restauración de la personalidad de un ser humano y en qué consiste y en qué influye la palabra que dijo mi compañero hace unos varios segundos aquí en estos estudios, la palabra influencia. Y cómo influye tu corazón en lo que yo hablo y cómo tu programa influye en lo que yo puedo expresar. Hablando de eso, no sé si has visto la reacción del podcast que hiciste anterior, la buena reacción, el feedback que has tenido, que incluso, mira, aquí tengo hasta Farruko compartió el clip que pusimos tuyo y puso, habló por 1000 años, Dios no ve condición ni estatus, sino corazones. Dios lo bendiga. Que lo que estás hablando de influencia, el mensaje sí llegó, sí está llegando. Tú me quieres decir que, primero, buenas noches y discúlpenme. No, ya tú dijiste buenas noches. Dale, bueno, lo repito. Dilo 1000 veces, la gente no le importa. Ya sé, ya yo voy a descifrar por dónde tú vienes. Tú vienes por la educación. ¿Qué es lo que tú quieres saber de la educación? No, yo no quiero saber. Quiere saber la gente más que yo. Yo también quiero saber, pero de ti. Los comentarios son más o menos, concuerdan en, diablo, que enciclopedia, diablo, que mucho conocimiento tiene ese hombre. ¿De dónde se educó Roque? ¿Sabes qué? Antes de entrar a eso, un pequeño resumen. ¿Quién es Roque? ¿De dónde vino Roque? ¿Sabes? Gente que quiere conocerte y saber, porque dice, este tipo está escupiendo sabiduría por ahí para abajo. ¿Quién es? ¿Dónde salió? Bueno, primeramente, no, mi nombre primordial, nadie lo sabe. ¿Es un misterio? Como la edad de Yankee. Sí, se usan las iniciales de la agrupación de rock Van Halen. ¿Y de ahí sale Roque? No, ese es el nombre mío. Mi nombre propio con letra mayúscula. ¿Cómo yo te puedo expresar que esto es con letra mayúscula? Gracias a las diversas eras que yo me pude desarrollarme, crecer emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Si vienes a ver, dentro del campo de la educación, las diversas eras influyen a la población del pueblo de Puerto Rico, tanto en el pasado como en el presente. Por ejemplo, en el mundo entero. Pero tú eres natural de aquí, de Cataño. Mala mía, pero tú eres de aquí. Mira, cuestionándome. Antes de llegar al mundo entero. En realidad yo nací en el pueblo de Río Piedra, donde está el hospital, el centro médico, donde me operaron del corazón. Gracias a todas las manos que hicieron posible que yo me mantenga en pie. Y en el presente le doy gracias también a los que me volvieron a operar recientemente. Me mantengo en pie. Sobre todo a Dios que los bendiga a ellos y que les dé muchas bendiciones 7 veces por encima de mí, a todos los que bregaron con mi corazón y a todas las agencias de medicina que me ayudaron y a las pocas instituciones educativas que me hicieron lograr ser este ser que soy hoy. Ser de luz. Sí, no me considero una persona. A veces la gente piensa que yo quiero saberlo todo. Y eso es una cosa que a mí como persona... Pero, ok, no tiene nada malo también. Si tienes la duda de saber las cosas y te instruye, eso no es nada malo. Diferente de creer la persona que tiene la verdad absoluta. Eso es distinto a tú querer saber de todo y querer aprender de todo. ¿Cómo Roque obtiene ese conocimiento? Porque tú no eres tan cibernético que digamos. Antes no había... Voy a buscarle en Google esta duda. ¿De dónde tanta información tienes tú en esa chola? ¿Dónde viene?
Mis abuelos que me criaron y me cogieron a temprana edad eran campesinos. Y yo de nacimiento había heredado una enfermedad que se llama autismo por un tío mío que lo catalogaban como loco, una persona sola. Y yo soy una persona que fuera de las narraciones de baloncesto, fuera del concepto de comercio como comerciante que soy, como un pirata que soy, y como una persona espiritual que soy, de espíritu evolucionario, siempre me concentré en el campo de la educación por parte de mi abuela. La forma mía de vestir, la forma mía de pensar, lo adopté mucho de mis abuelos. No me quejo de mis padres, por nada del mundo. No hay padres perfectos en la tierra, cometen sus virtudes. Y hay padres que son limitados en educación. Me dan ganas de llorar, porque pienso en mi padre que murió, en mi padre. Pero nada, vamos para adelante. No, pero todo es válido, eso no... Es una cosa que las limitaciones que tuvieron mis padres educativamente las demostraron superando sus propias necesidades, desarrollando con las cosas que habían en aquellos tiempos al alcance. Yo veía en la forma en cómo ellos trabajaban para construir una casa, otros cobrando a 60 pesos el día. Eso ya estamos hablando en la década de casi del 80. Yo nací en el 1970. Los sistemas educativos eran más fuertes. Había que estudiar más, había que pensar. Se incalcutaba mucho la educación como sistemas eclécticos. Había más profesores, había menos tecnología, pero había más que pensar, había más que levantar, había más que forzar. Las familias eran más unidas dentro de todas las limitaciones. Comparativamente al presente de hoy, que tenemos toda una evolución tecnológica abarcándonos desde que llegó la década de 1980. Al llegar la década del 1980, todo cambia. Yo me preparo desde pequeña edad porque mis abuelitos me decían que yo tenía un comportamiento extraño. En el 1977, en el uso de razón que todo niño comienza, eso es estipuladamente por los grandes profesionales psicólogos, que el uso de razón de un ser humano comienza ya pues a los 7 años de edad. En ese uso de razón, los sistemas educativos, desde que yo tuve 5 años de edad, yo llegué a los 2 años y medio a Puerto Rico. Me recuerdo que el avión temblaba así cuando aterrizó. ¿Proveniente de dónde? Venía del Bronx con mi mamá, pues cuestiones matrimoniales y cosas así, separaciones. ¿Ambos familia. puertorriqueños? Sí. Ok. Y mi mamá siempre ha sido la mejor madre del mundo. Ella piensa que tal vez yo era loco, porque yo veía cosas que ella no veía, tanto espirituales y tantos terrenales. Tenía la capacidad de usar mi talento intuitivo, que es la percepción extrasensorial. Y esto yo lo aprendí porque yo le tengo miedo a las cucarachas. Y lo aprendí de un invertebrado llamado cucaracha, cómo usar y desarrollar el talento intuitivo. Eso le marcamos mucho a los autistas. Y enmarcamos mucho la creación del uso manual en cosas de objetos, medidas, creaciones, pirámides. ¿Y en qué edad a ti ya te dijeron o te identificaron eso y cómo? ¿Quién? Esa enfermedad estaba comenzando a conocerse. Hoy en el pasado se ¿Eso es que en los 80 por ahí o qué? Cuando yo tenía 7 años, 1977, esa enfermedad se estaba empezando a conocer. El campo del renacer de ese tiempo para acá, que es en el siglo XVIII, que es cuando empiezan las formas nuevas de pensar, la ciencia, como esas leyendas que se hablaban de Jack el Destripador. Todo el que es cirujano, por lógica, sabe que Jack el Destripador era un doctor o era un cirujano. Es lamentablemente que en el campo de la medicina hay sacrificio humano para tratar de prolongar la vida de personas. Estamos hablando en términos inteligentes,
No estamos hablando en términos de señalamiento, de que por qué sacrificaron a aquel, lo mataron. No, eso no. No, porque yo soy comunidad científica y apoyo el pensamiento del premio Nobel. Yo conozco la historia de Nobel y conozco cómo la comunidad y la nación norteamericana se desarrolló con personas de sectores escolares que marcaron ser los grandes colosos de la potencia de los Estados Unidos. O sea, quiere decir que fue en la escuela que te dicen, porque no tenían el conocimiento, la familia en ese entonces ni sabía bien qué era eso. Pues tú sabes que los abuelos de uno siempre son personas campesinos y una de las costumbres que yo veía puertorriqueñas, que siempre me enferma a mí, que me da coraje, yo le limpiaba los zapatos a mi abuelo, pero a mi abuelo le gustaba usar unas jodidas botas de goma de esas, usar alcantarilla y fango, una guayabera, un gorro. No voy a tocar el gorro, te metí en un lío, cabrón. Y no hay malas palabras, pues estamos hablando de educación, eso lo establece la Real Academia Española, ¿ok? Que no hay malas palabras, sino malas intenciones. Le podemos llamar en sinónimo jerga, como ustedes quieran, pero no hay malas palabras. Y estamos dentro de una democracia en un país democrático, expresión libre de palabras. Así que nos liberamos de toda expresión dentro del programa, porque estamos hablando de educación, y yo soy un desertor escolar, como lo fue Henry Ford de la nación norteamericana, un desertor escolar. Como lo fue el Papa Upa de los Estados Unidos, DJ Rockefeller, el que hizo las vías de ferrocarril de los Estados Unidos. Y todo aquel que estudia finanzas y que trabaja en instituciones bancarias sabe de lo que yo estoy hablando. ¿A qué edad tú te saliste de la escuela? Bueno, ¿En qué grado? Bien, yo me gradué de 4º año de edad. Y un desertor escolar es toda aquella persona que se gradúa de 4º año y no continúa una carrera universitaria. Pero yo sí... Para mi entender, un desertor escolar era la persona que se salía de la escuela antes de terminar. Negativo. Totalmente negativo. Ok. Un 4º año de ahora, en el 1939, era un 4º año. Pues sí, ahora es un 4º año entero, un 4º No año. es igual, el 4º año de ahora no es igual que un 4º año. Yo entiendo que para ese entonces unos abuelos, nosotros sí terminaban 4º año, esa era Flow Universidad. Era claro, porque te abrían llegaste. las puertas a la nueva renacer. La palabra lo dice, renacer, tu nueva forma de pensar de lo que tú quieres hacer. A mí me encanta la filosofía, primeramente... Pero eres una persona autodidacta, tú mismo te educaste muchos conocimientos del que tienes. Lo que mi mamá no me podía brindarme, yo trataba de expresárselo por mi comportamiento a mi abuela. Mi abuela era la única que me cuidaba, yo le tenía miedo a los humanos. Yo hablaba solo, yo leí un libro en la escuela y me ponía con unas palgas de amarrar las cajas de bacalao y me iba a la parte de la granja de mi abuelo y de mi tatarabuelo y empezaba... ¿A los 7 años por ahí, como me estabas diciendo? Sí. Ok. Todo me lo aprendía. Yo no leía delante de nadie. Yo era de allá, eso era el infierno, el diablo para mí. Ni miedo. Expresarte así. Tampoco, pero los sistemas educativos enseñaban que eran los famosos pupitres. Que ponían tú ponías 3 sillas o 4 sillas y el profesor con el relfín. Entonces, tú tenías que ir antes, al frente, a hacer una ecuación de matemáticas. Y todos los estudiantes te miraban. Y si a ti se te olvidaba un número, todo el mundo se reía. Y el profesor te regañaba, te metían con la cinta. O sea, todo va cambiando. Mis abuelos se preocuparon mucho por el porvenir de todos mis tíos. No puedo quejarme de ninguno de mis tíos. Independientemente tengan color, formas de profesión, no me quejo. Mi familia fue unida. Eso yo le extraño. Nunca lo supero. Y me da pena en la actualidad presente cuando los valores se caen, se invierten como los polos de la tierra. La tecnología es un arma de doble filo. Tienes que leer lo suficiente. Yo robé libros como un pirata. Ahí te quería llevar. ¿De dónde sacabas los libros? ¿Dónde la biblioteca? Los libros nunca... ¿Y qué materia, qué tópico te llamaba la atención leer? Las aventuras de pirata. Cómo ellos conquistaban las aventuras. Yo soy surfer. Yo soy de espíritu libre. De libre. pirata te dio desde chamaco. Y le estudié la verdadera historia de pirata y supe definir lo que era un pirata y lo que era un corsario. Al presente todavía eso existe. Pero están los piratas de gala, que son las naciones e imperios. ¿Me comprende? Claro. El tema anterior que habíamos hablado de Palestina,
educativamente en teología. Yo me gradué, estudié en la escuela Teodoro Roosevelt en honor al nombre de uno de los grandes presidentes de la nación norteamericana. Eso queda en la comunidad William Fuerte, que eran ganaderos y son dueños y empresarios de los grandes terrenos casi de todo Cataño. Eran ganaderos, tenían cultivos. Ellos dominaban parte de la 165, la comunidad de Bayview, que fueron reservas y son casas ahora, pero antes eran bases militares durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial. Y juegan unos papeles históricos, biográficos, como tanto topográficos. Yo me aventuraba mucho, el televisor era blanco y negro. Nunca me pude aprender el himno de Norteamérica, Telemundo, tu canal, el carrito, los anuncios de Ever Ready, televisor blanco y negro y el otro era el 55, 65. Toda esa humildad que había. ¿Y esos libros de pirata dónde tú los conseguías? Cuando venían gente del extranjero y llegaban a las bibliotecas, en la escuela Teodoro Roosevelt tenía una biblioteca y era intermedia, elemental y superior. Esa era la Teodoro Roosevelt. Era una escuela tremenda. A mí me encantaban los científicos. Papá me regañaba mucho. Mi papá verdadero. Él era alquimista. Un alquimista es un ensoldador. Es aquella persona que derrite los elementos más fuertes y los transforma. Yo aprendí mucho de él. Pero era un gran dirigente. Mi mamá, lo de la cocina, lo heredé de mi abuela y de mi mamá. Ok. Es una habichuela dura. Y tú tienes vasto conocimiento en teología como tal. ¿Y de quién te le inculcó eso? Cuando caí en el camino del alcohol y las drogas, yo era atleta y era bien aplicado, yo era monaguillo, aspiraba a ser sacerdote o psicólogo, siempre lo afirmaba. Y quería estudiar filosofía. La filosofía es la ciencia y la madre de todas las ciencias que existen. Y gracias a la filosofía, todo lo que tenemos, desde este teléfono aquí presente, todo lo que está alrededor, los invitados que están presentes, todas las cosas que tenemos se lo debemos a la filosofía con sus diversas ciencias. La filosofía es la ciencia del porqué de las cosas. Y una de las cosas que siempre yo me preguntaba era por qué los piratas navegaban los mares y se aventuraban. Una vez en el 1977, estoy caminando y miré hacia el cielo. Y a mí me mandaron a hacer, cuando subí de grado, obviamente, como en 6º grado o 7º grado creo que fue. Pero me acuerdo yo que viví una experiencia que no era normal en mi uso de razón. Miré el cielo y yo había aprendido que las estrellas no se menean a no ser que sea un asteroide o le llamaban una estrella fugaz, pero lo que yo vi, yo sabía que no era una estrella. Pero aquí en Caray le iba a decir yo eso. Si yo vivía de temor siempre con la gente porque decía que yo era loco, la gente se envolvía hablando y yo le cogía miedo y hablaban cosas que a mí no me llamaban la atención. Y sabes, no te atrevías a expresarte porque ya No. tenías el estigma de está loco. Mira si yo viví tantas cosas. Y era crudo, así que disculpa que te interrumpa, que te lo decían, o en el forma del vacilón. Si yo llegaba a mi casa y había una visita y yo no pasaba y pedía permiso, yo decía permiso, buenas noches, arréglatela. El primero que venía era mi abuela. Cortaba privilegios. En verdad la educación de mi abuela era bien jodona, era bien alta. Yo la extraño, cocinaba violenta, pero era bien jodona, créeme, era jodona, le gustaba hasta la acicalada, jodona, compadre, jodona. Pregúntale a mis tíos. Mis tíos son ingenieros, la tía mía ya va casi para jubilarse del ejército. Y todos estamos en ramas militares educativas y nos enseñaron valores. Teníamos un templo, mi abuelita tuvo la obra de la caridad. Mi abuelo me enseñó cómo compartir la fortuna de lo que uno gana, lo que se escribe en el diezmo en la Biblia. Cada ser humano que por más fortuna que tú ganes, tú tienes que dar de lo tuyo al caído, hasta al más malo, al que más te odia. Aliméntalo con el mejor buffet, cómete un chicle tú. Eso lo hacen los japoneses. ¿Entiendes? Yo me dediqué a estudiar. Y lo que no podían darme mis padres, yo me dediqué yo mismo a que yo iba a ser un pirata.
que no iba a tenerle miedo al mal y no le tuve miedo al mal hasta una sola vez, que sabía que no se podía. Con esa misma búsqueda que tú entras a ser feliz, eso, por ahí te enamoras del mal con todo eso. Mi primer libro que agarré fue un libro de arqueología. Esas aventuras de Sinbad. Eso me llamaba la atención. Y empecé a aplicarme en la lectura, leí el periódico, llegaba el periódico, mamá hacía el café. Si había una libra de pan y estábamos limitados de dinero y papá iba a trabajar, pues a mamá cogía el pan, lo picaba así, a los Julián, que es recto, en tirilla, lo picaba aquí y si habíamos cuatro y lo mojábamos en el café. Aprendíamos a dividir. Eso le enseñan en la educación. Tuve problemas en matemáticas, créeme. Siempre he sido un fracasado en matemáticas, pero superior en ciencia y científico duro. ¿Y qué sección del periódico leías? Leía casi siempre las partes de Angus Taylor no lo crea, los casos inverosímiles. Yo puedo descifrarte la historia del Titanic en 30 minutos. Lo que se tomó años para escribir en diversidad y para ocultar una gran verdad ante una humanidad entera. Todo es por la avaricia, no es por más nada. La inteligencia que poseo se la debo a gracias a Dios y a los esfuerzos que hicieron de una manera u otra mis padres con sus propias limitaciones, porque no los voy a juzgar. Oh, claro, claro. ¿Entiendes? Las personas de antes ellos reconocían tal vez su falta en una cadencia educativa, pero querían que sus hijos las tuvieran y se esmeraban en que el hijo fuera más... Para mí así debe ser. Tú quieres que tus hijos sean más prósperos que tú, con más conocimientos que tú, que se comporten, reaccionen mejor a las situaciones que como tú reaccionaste en ese entonces. Lo que yo pude aprender... Pienso yo que un buen padre es esa la búsqueda. Lo que yo pude aprender siempre de esa educación, de ese que ya pasó, era bien estricta. Yo le hacía mandado a todos los vecinos y yo les decía lo que hoy en día en la cocina un verdadero cocinero conoce, porque nosotros tenemos un lenguaje oculto en la cocina. Por ejemplo, un técnico de cocina, pues un título, wow, pero el sinónimo es ayudante. En la cocina, en un y ahí idioma, ya suena más... pero si tú quieres ser un buen cocinero, tú le dices, cachachán, ven acá. Y así libera el estrés la persona. Lo que tú me estás diciendo, cachachán, ayudante, ven acá. O técnico, pasa por aquí. Esos son lenguajes ocultos que tú lo aprendes en la gramática española, en la clase de español. ¿Hubo un momento que llegaste a pensar, estoy loco? De tanto que te lo dijeron. La gente, cuando yo leí un libro, uno de los libros que más me gustó fue una historia verídica que lo estudié con una maestra que era bien hermosa. Digo, en la Rubel había maestras hermosas. Yo aprendí el amor a temprana edad. Yo había una maestra, Mrs. Castro, qué hermosa, yo no faltaba esa clase. Y Mrs. Arroyo, que Dios la tenga en la gloria, murió en un accidente. Esa era matemática. Yo decía que esa maestra era el diablo. Yo no entendía las matemáticas, yo no las entendía, hermano. Eso es un dolor de cabeza, cabrón, para mí. Como único yo puedo resolver un problema de matemática. Tú me pones un celular, mi chavo, tú no me los vas a tumbar. Pero yo voy a agarrar un lápiz o voy a agarrar un canto de piedra y voy a hacer muchas rayitas y eso no falla. Eso no falla. O hago un abacú. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay mil maneras de tú desenvolverte. No es tan solo usar un lenguaje de letra. Esos son como la forma en que tú desarrolles tus dones, se le llaman en términos espirituales. En términos humanos, se le llaman los talentos innatos. Habilidades que poseemos, que a veces no las sabemos desarrollarlas porque no nos damos de cuenta. Por eso es que a los niños autistas del presente de ahora dicen, ese tiene déficit de atención, es autista y vamos a darle droga. ¡Qué famosos son, coño! Pero yo estudié anatomía humana gracias a Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci es producto de un matrimonio de una mujer pobre con un hombre duro en riqueza. Y yo soy un hombre rico intelectualmente con un corazón noble, a una madre pobre, a un padre pobre que se llama Alberto Vargas Feliciano, Ana Rosa Feliciano Pavón. Orgulloso si ella me llama loco a mí. Yo la amo y sé dónde yo estoy parado. Se lo debo todo a doña Rosa María Pavón Olivo. Conocí mi tatarabuela María Luisa
y a mi tatarabuelo, don Eufemio. Qué jodón era ese viejo. Don Eufemio no, perdóneme, era mi tatarabuelo por parte de mi abuelo. Pero don Marcelo, tú quieres ver un jíbaro dándose un palo de caña, un agricultor usando la asada encojonado, porque yo estoy pagándote y tú no estás sacándole provecho a la escuela. Ay, me tenía que peinar como mi ídolo favorito, superhéroe favorito mío, Superman. Ese tipo me traicionó. ¿Quién, Superman? Sí. ¿Cómo? Sí, porque yo aprendí que ser Te tiraste a volar y te estrellaste. bien cabrón, la capa, la toalla no voló. Y pues mis tíos, yo tenía un tío por parte de mi abuelo que era de la Marina de Estados Unidos y habían llevado unas camas y ya, si yo me viví eso. Yo era Navy SEAL a mis 8 años. Pero ¿en qué momento tú te identificaste y dijiste, no, ¿sabes qué? Yo tengo el don o el talento de retener más información que otros, tengo más conocimiento que otros? Esto no es locura, es que yo tengo este conocimiento que quizás lo que no se hace hoy en día en los hogares. ¿Cómo? Antes en los hogares, a las 3 de la tarde tú salías de las escuelas, desde las 7 llegaba a las 7, a las 8 entraba, 1 hora de almuerzo, entraba otra vez, a las 3 cogían muchas gramáticas. Eso se llaman programas eclécticos. Ya eso ha sido reduciendo. Para los programas eclécticos es que hacen una comunidad educativa y tienen un maestro de matemática, tienen un maestro de inglés, tienen un maestro de historia que se llama estudios sociales, ¿ves? Y esos maestros, yo tenía una maestra de estudios sociales muy buena, que en paz descanse y Dios la tenga en la gloria, se llamaba Mrs. Pavón. Era de Cabo Rojo y bajaba en un Falcon de Cabo Rojo a dar una historia. Y usaba un cuartoncito pequeño de las camas cunas. Tú interrumpías la clase, te iban a meter y la mano así. Tenía una maestra y tenía un rival. Yo tenía un rival y era pobre, Edgardo. Dios lo cuida, donde quiera que esté. Él trabaja en la sección de paramédicos de aquí del pueblo de Cataño. Un tremendo amigo mío. Pero en esa edad de 6º grado, pues yo me colgaba en matemáticas. Yo no puedo seguir colgando. Me regañaban, me castigado. Tenía que venir mi abuela a intervenir. Yo era, no, muchacho. Yo no podía tener F, capitán. Ok. Yo no. Entonces, pues, aprendí un libro y empecé a cambiar. Yo voy a aprender en mí. Yo decía, yo creo en mí. Y rompí ese temor. Entonces, yo tenía un amiguito que se llamaba Chewy, que me quitaba los chavos. Yo tenía miedo. Y entonces empecé a relacionarme con los bandidos. Por eso ahí me empecé lo de pirata. Por eso te iba a decir, porque lo relacionaste con pirata. ¿Viste? Porque los bandidos estaban colgados y ellos para poder tener tenis, yo poder tener una empanadilla y un refresco, le hacía las asignaciones. Entonces mi tío estudiaba medicina en Isaac, tío Aisi. Mi otro tío era en soldador y trabajaba en una empresa, no me acuerdo el nombre, pero trabajaba en una empresa. Y mi tía era estudiante, pero mi tío estudiaba medicina y eso me llamaba la atención. Y entonces el tío mío más pequeño, Roberto, era ingeniero. Él se graduó de la universidad y yo vi todo el campo, como él le pasó los estudios cuando le dieron una advertencia. Había bajado las notas porque todo el mundo habla de universidades. Yo afronto un problema en el presente increíble. A mí no me dejan estudiar. Yo estudié en el Instituto de Educación Universal en Puerto Rico en el 95 y estudié en el Instituto de Banca. Y en el presente quiero terminar la carrera de lo que yo me presté a ser chef, con especializarme con doctor de gastronomía. ¿Qué quieres hacerlo? Y entonces, pues ninguna de estas instituciones me ha abierto esas puertas. Y tuve más de 53 años luchando y robé libros más por lo más que no poder. Entonces, cuando tenía tiempo vacío, yo le decía a mi abuela que iba a hacer una asignación y me iba para la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Me iba escondido. Me atreví a llenarme de valor para educación. Cuando pasaba unas ciertas horas, yo calculaba las horas, porque a las 5, ya a las 4 de la tarde yo tenía que bañarme, prepararme y tenía que sentarme a ver las noticias con mi abuela. Yo veía Telemundo, tu canal, las del Canal 4, Telemundo, tu canal, las más candentes, el redactor Tomás Mangual. Y todas esas noticias yo empezaba a leer. Mi abuela me decía cuando hacía el café, léeme una estrofa. Y ahí pude hablar de esta manera y pude desarrollarme como narrador de eventos en vivo, de ahí sale y todo eso. Pero era que yo tenía que ver con eso, con mi abuela, leer mientras ella cocinaba el desayuno. Pero era por tú querías o ella te decía que. No, ella me decía,
Entonces me daba la oportunidad y yo empezaba a hablar y yo le decía todo lo que yo lograba en la escuela. Yo no se lo decía a mi mamá. Una vez mi mamá le mandaron a hacer un proyecto conmigo que escribiera una lámina que pusiera The Family. Entonces, mi mamá sabía inglés y español, pero no sabía escribir. Y yo pues le ayudé a ella a que aprendiera a escribir. Me acuerdo yo que le hice hasta una poesía. Yo le escribí una poesía que siempre le cambié una estrofa porque se la dediqué a ella. Pero siempre como pirata le escribí que dice así. Si la educación es un delito, delincuente seré. Mi condena pagaré, pero la historia siempre amaré. Eso es profundo. ¿Y tenías qué edad cuando lo escribiste? Apenas estaba como 18 años. Te pregunto, pero tú sabes de geografía, ya he tocado temas contigo de todo, porque te llama mucho la atención también Porque los la sistemas historia. educativos de antes eran así, te enseñaban ciencia. Mi primer cohete lo hice en las artes industriales. Oh, man, eso fue espectacular. A mí me tocó un carrito hacer. Pero un cohete que volara para arriba, hay que llenarle esto. Pues yo me guillé de cohete, Einstein, esos tipos, pues tú mirabas, mi tío estudiaba medicina y llegaba, y yo venía escondido y le cogía las cosas de medicina y los libros, y teníamos la enciclopedia de la cumbre, y yo cogía los libros y buscaba la enciclopedia de la cumbre. Todo era escondido, todo yo lo hacía escondido, todo lo hacía. Por eso era que cuando llegaba visita, yo era impulsivo y trataba de hablar lo que ellos hablaban, y yo sabía que lo que estaban hablando eran inventados. Porque yo leía y escondido, yo leía escondido, ¿entiendes? Después un día me dieron, cuando estaba en séptimo grado creo que fue, leí una historia de un libro muy importante en la Teodoro Roosevelt que se llamó Lautaro, el libertador de Chile. Leí la cartilla fonética, me acuerdo que los cuadernos eran... ¿Eso fue en la escuela? Sí, los sistemas educativos eran las ecuaciones. Yo aprendí a hacer ecuaciones, que las leía, ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, si tú le dices a un joven presente ahora, ¿cuánto es 354 por 1? Tú le haces una oración. Y después tú le dices, escríbelo en número. Antes te lo enseñaban así, tú tenías que leer el cuaderno, usar tu lógica y saber aprenderte desde el primer grado 1, 2, 3, 4, el 5. ¿Me entiendes? ¿Qué tú te crees? Que yo cuando estoy narrando un juego, pregúntale al perro radio, eso es lo que me pasó en Ciudad Gótica. Estoy narrando un juego para que tú veas cómo yo me la ingenio. Amigo, mira lo que me pasa en vivo. Esto es en vivo, porque esto le pasa a cualquier locutor, a cualquier narrador, pero tienes que ingeniártela. No puedes pararle el espectáculo. ¿Ok? Tú tienes que ser hábil, ágil. ¿Me entiendes? No puedes volar chiringa. Ese es mi lema, favor. Si tú estás volando chiringa, tú no estás actualizado. Tú estás perdido. Exacto. Oye, la palabra de Dios te dice bien claro, conocerás la verdad y te harás libre. ¿Verdad que sí? Pues entonces, ¿cómo tú vas a ser libre si no estudias? Los otros días yo me tropecé en una pizzería con una persona que me dijo, ¿cómo tú puedes ser doctor? Bueno, porque yo me desenredo en el campo de la gastronomía. Y en el campo de la gastronomía, que es el arte de las comidas, porque a veces tú le preguntas a una persona, dime la definición de gastronomía. Ah, eso es gastroenteritis. Eso no tiene que ver nada con un eruto. Ajá. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, sí. Todo ese sistema educativo me gustó. Me gradué de cuarto año. Mira, como yo tenía necesidades que yo hacía, aprendía y estudiaba. Aprendía y estudiaba. Me convertí en un bandido, en un verdadero pirata. Pero los piratas no son brutos, loco. ¿Cómo carajo yo voy a llegar a España si no sé lo que es la latitud y la longitud? ¿Cómo carajo yo voy a llegar a Puerto Rico, en la isla que tiene oro? Si tengo que utilizar el día que está lloviendo o no lloviendo, yo tengo que aprender a utilizar un astrolabio, que es una pieza sumamente muy importante para todo un almirante. Ese es el jefe, el papaupa de la marina, un almirante. ¿Qué hace el astrolabio? El astrolabio es parecido a un compás con una pieza en forma de cristal que tú te jalas la estrella polar, la estrella del norte. Y esa estrella tú jalas, si tú pierdes las coordenadas, hacia donde tú vas dirigido. Latitud es hacia arriba y longitud, la latitud es a lo largo y longitud es hacia abajo. ¿Ves? Entonces tú vas marcando con ese astrolabio, eso se llama navegación celestial. Tú vas a mi casa.
Si los americanos le dieran ir a casa y los turcos le dieran ir a casa, van a ser como el emperador Constantino. Por accidente le voy a pegar fuego a todo lo que tiene. ¿O es que tú te crees que mi corazón noble es aportar a la comunidad científica? ¿Y tú sabes qué? Cuando yo estudié en el Instituto de Banca, yo conocí a Carlos Romero Barceló personalmente. Cuando sacaron esto de adiestramientos de jóvenes, que eso era el ADT, yo tuve que coger unos seminarios con unas certificaciones en el Centro Tribunal de Bayamón como paramédico para poder trabajar en los campamentos para ganarme unos chavitos. Y yo decía, mira, que eso es de loco. Paramédicos, esos tipos están tostados. Eso es lo que definen de los paramédicos, que están tostados. Pero son tipos brillantes, pana. Campa, tú tienes que estar ahí. Conocer cómo ellos hablan, cómo piensan, no son ningunos locos. No. Loco es aquella persona que no se atreve a hacer nada ni a hacerlo real. Eso es un loco. Definitivo. ¿Y en qué momento tú te atreviste entonces a hablar en público, a expresarte así con el tiempo? Amigos míos que me llamaron. Porque de ser introvertido a ser narrador de juegos, ¿sabes? Lo de las narraciones fue cuando en la cárcel me dieron la oportunidad porque no teníamos más nada que hacer, había tanta gente y yo estudiaba a los presos cómo se comportaban, el temperamento, la psicología, los hábitos. Que era lo que tú querías estudiar, pues tú lo estabas aplicando. Y yo venía, empecé y hablaba con ellos. Y esa es la cuna de la escuela de los metales de verdad. Yo no compito con la mente de ningún preso. ¿Sabes por qué? Porque esa es la cuna de los magos de verdad. Si tú quieres saber lo que es un mago, lo que es visión óptica, pórtate bien. Y te voy a decir una cosa, a mí me gusta la educación. Yo soy un pirata en la educación, porque los libros en la historia están marcados universal. Los libros no se hicieron para los pobres, para los dioses, para la realeza. ¿Para qué se hicieron los libros? Para la gente de poder. ¿Por qué? Porque era como te medían. O sea, el pobre no tenía el privilegio de tener negativo. Eso. Si ellos veían un pobre que sabía aprender por su propia voluntad, que fue la intención desde la creación del universo, aprender por voluntad propia. Porque todo está en una información genética llamada cromosoma, que es lo que sorprende a una comunidad científica, como 24 cromosomas de tu padre varón, 24 cromosomas de tu madre, lo que aprendió tu madre desde su niñez hasta su adultez y tu padre desde su niñez a tu adultez, se combinan esos 48 cromosomas haciendo un embrión. Ese embrión se convierte en un feto. Ese feto se convierte en un bebé. Y la inteligencia artificial comienza a estudiar el útero de una madre, que es donde se desarrolla la mentalidad. Por ejemplo, los niños autistas de ahora, el problema que afrontan las madres que no saben, y yo sí sé, es que yo me puedo sentarme con un psicólogo y le digo, yo como de sector escolar, si el Instituto de Banca o la Escuela de Gastronomía Isla Verde, ¿cómo es que se llama? La Escuela de Gastronomía de Isla Verde. Ay, Dios mío, ellos estuvieron por ahí no hace mucho. Vi una escuela muy buena también. Okay. En fin, son 2 escuelas y 2 instituciones. Me pusieran a cuestionarme qué yo haría para yo ganarme la oportunidad de que yo me dejaran a entrar y terminar. Les voy a llevar el nombre de ellos más a donde ellos no tienen ni la menor maldita puta idea de lo que yo soy capaz. Lo malo de esto es que yo no me lo creo que soy el hombre más inteligente. ¿Me comprendes? Porque a mí me gusta ser pecador. Y para que tú sepas, dentro del Departamento de Educación, como yo he tenido, en todas las escuelas que yo pude, hasta que me gradué de 4º año, tuve grandes profesores espectaculares. No me quejo de ni uno. Bueno, si te estoy diciendo que conocí a Carlos Romero Barceló en el cine de Río Hondo, ¿para qué yo voy a ser mentiroso? No, te lo creo. ¿Estás entendiendo? O sea, quiere decir que si tú vas a mi casa, yo no tengo televisor. Ah, pues, entonces, si yo no tengo... Gabo, ¿te dormiste? ¡Ra! Mírate esto. En mi hogar, yo soy
Yo soy como Bruno Díaz, el de Batman. Tú ves la película de Batman y la integridad de él le tiene miedo a un murciélago. ¿No te has percatado que todos los superhéroes le tienen debilidad a un insecto o a una roca? Por ejemplo, Batman, un tipo que es especialista en artes marciales y ninjutsu intelectual, tiene la tecnología más de aquel tiempo, que era Metrópoli y todo, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál es lo que no supera en su estancamiento emocional? Se cayó en un pozo y le cayó una manada de ¿qué? De murciélagos, ¿verdad que sí? Gracias, capitán. De murciélagos, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo desarrollé el talento intuitivo? Porque la cucaracha percibía cuando yo me movía, porque le tenía miedo. Y cuando mamá me mandaba a bañar, yo tenía que salir corriendo de la ducha. No le podía superar. Sí. ¿Entiendes? Pero yo la curiosidad, como filósofo, miraba. Por eso es que yo le digo a las personas, yo soy una persona sumamente bien diestra, pana. ¿Qué te pasa a ti? No, ¿Tú, a mí no. no, o sea, me refiero en el decir. Escucha, Gabo. Gabo, Esto está duro, yo sé lo que te digo. Mira, ahora mismo tú estabas hablando de mira, te voy a poner esto, te lo voy a presentar, te voy a poner un caso. Que escúchame, tú me estabas hablando de los libros de que eran para, y eso me lleva a un tema y ahorita hablaste de la educación. ¿Qué tú opinas de la manera que los sistemas, el gobierno crea el sistema y controla bajo la educación? Porque, ejemplo, aquí mismo en PR, sin irnos fuera. Ok. Vamos a hablar. Hay muchas cosas de nuestra historia que yo la descubrí o la aprendí ya grande fuera de la escuela, yo mismo buscando, porque uno es curioso y quiere saber. Nos enseñó. Escucha, todo pueblo, ¿verdad? Es contado, toda historia todo país. Es contada desde la que transfieren. La historia que perdura es desde los ojos, desde la perspectiva del que conquistó, no del conquistado. Cuando aquí llegaron, ejemplo, españoles o whatever, decían esos caníbales que lo que hacen es comerse entre ellos porque no entendían la cultura y así ellos la contaron porque ellos perduraron. Okay. Cuando llegan los americanos, pues nosotros nos cuentan de mi edad, ¿viste? Toda la historia así. A mí nunca en la escuela se me habló de Albizu Campos. Yo vine a saber su historia, qué hizo, cómo metió mano, qué pasó. Yo nunca a mí me dieron en la escuela que hubo una época que tú tener una bandera de Puerto Rico era ilegal. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cómo nos cogieron parte de nuestra verdadera historia y la metieron debajo de la alfombra y nos dijeron solamente esta? Tú has visto los analistas políticos, ¿verdad que sí? Sí. Hablan bien bello. Ninguno de nosotros cuando va a votar te dice yo voté para esto ni la computadora, ¿verdad que no? Pues tienes que irte con una lógica escuchando cómo ellos hablan y estudiar la forma en que ellos piensan, hablan y actúan. Un analista político. Y entonces ahí tú vas a decir, vamos a ver una campaña política de quién trae mejor calidad de vida. Mira, en primer lugar te voy a decir una cosa. Para que tú sepas hasta donde yo he llegado, cuando yo tenía 13 años, a mí me llevaron a la biblioteca más grande del mundo entero. Me llevó una muchacha, una gran amiga, de apellido Guevara, doña Lucy. Mujer muy preciosa, me llevó como si fuera su sobrino de regalo de cumpleaños y me compró una pan pisaja. Y el libro que me llamó la atención fue el libro El niño que enloqueció de amor. De tantos libros que había. Eso fue algo impactante que me llamó mucho la atención. Te dije que yo quería ser pirata y vi el casco. Mira, otra de las cosas que más me llamó la atención es que de las diversas Biblias que hay, en tantos libros que yo he leído, leí una estrofa donde Job describe el interior de la ballena que se lo tragó, el pescado que se lo tragó, que tenía costillas de bronce. ¿En dónde carajo un tipo que está dentro de un vientre va a salir el presente? Digo, yo no voy a pensar de esa forma. Claro. Porque como yo soy imagen y semejanza de Dios, tengo la forma de pensar como Dios, porque Dios se la concedió a nosotros los humanos, no se la concedió a nuestro hermano Luzbel. Hay que llegar arriba para tú saber pensar y cómo hablar, porque yo no me condeno por este micrófono a lo loco. Los sistemas educativos, estos son como caballos de carrera. ¿Me entiendes? Un caballo le gana a aquel otro caballo.
No podemos hablar de personajes ni nada y los vamos a omitir, pero vamos a hablar literal y simbólico, como son estos caballos que te presentan estas campañas políticas para tratar de convencer a más de 1 millón de personas. ¿Tú crees que si yo no me tirara políticamente como un del sector escolar, tú te crees que yo no ganaría? ¿Tú te crees que a mí la política me llama la atención? ¿Qué llama? No. Pero me llama la atención estudiar las ciencias políticas, porque sí me gusta ser un conquistador. Y un conquistador tiene que haber aprendido todas las Que la artes política no es mala, lo que es malo es el politiquero. Lo que pasa es que está el fanatismo, el politiquero Claro. y el del uso de razón. Por ejemplo, nosotros tenemos un patrón arriba. Y si el patrón tuyo es bruto, ¿verdad que sí? Que te diciendo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el patrón de esta de Puerto Rico? ¿Acaso no es la Junta Fiscal de Estados Unidos que está aquí? Vamos a hablar inteligentemente. Te va a hablar un del sector escolar. La Junta de Fiscal que está aquí en Puerto Rico a mis 53 años, que llevo 5.300 años, porque mis átomos llevan eso desde la historia del Big Bang y todo lo que yo estoy tocando aquí es energía estática, pues esto significa que yo no soy tan estúpido como otras personas que no tienen conocimiento y viven atrapados en sus propias cadenas, en sus propias cadenas de sus estancamientos emocionales y en ese mundo oculto. Esas personas que no tienen conocimiento viven en el ocultismo. Y al vivir en el ocultismo, para mí son como televisores cuando tú le pones el botón que se quedan negro, punto blanco. ¿Capiche? Ok. ¿Verdad que sí? Bien. Si los libros no eran para los pobres, ¿cómo tú te preguntas que el Mesías de Nazaret, que es un palestino judío también, ese tipo a los 10 años se desapareció, no se supo nada de él? Lo que hubieron fueron rasgos que se encontraron de lugares que él visitó y se preparó humanamente. O sea que siendo de sector escolar nació en un lugar pobre. Y yo leí un versículo bien claro de la Biblia que decía en la carta de los Corintios que Dios escogió a los grandes locos de la tierra para darle conocimiento y humillar al gran sabio, al hombre inteligente. Y escogió a los más débiles y a los más despreciados, a los grandes tecatos. No, pues yo te hablo pasado presente. Yo no me voy a confundir en esto. Yo fui caído también. Me gradué especialista en ron, whisky y ginebra por Bacardi Corporation gracias a Mr. Blender llamado el señor William Ramos. Si soy un mentiroso, coge tu celular más caro, págalo esto y busca la información y rétame. Conocí al presidente de mezcladores, al señor Fausto. Trabajé en Bacardi Corporation muchos años y aprendí los procesos de fermentación de Bacardi Corporation. Fui obrero desde abajo, desde la zapata. Soy una taza vacía, me gusta hacer ese papel. Y también quise ser un vengador justiciero, lo que le enseñan a los niños en la televisión. Por eso Superman me traicionó. ¿Tú sabes por qué? Porque a los vengadores justicieros se le llaman a los superhéroes, a Batman. Pero psicológicamente, cuando tú miras la idea central de lo que está expresando, a Superman le mataron los pais, ¿verdad que sí? Y él vino a hacer el papel de Cristo en la tierra, a salvar a la humanidad. ¿Verdad que sí? De la violencia. Pero te enseña la venganza. Eso es lo que enseña Superman. Bien. Batman, su papá era la familia de las empresas Wayne y tenían una industria millonaria en aquellos tiempos de las películas se filman en la Gran Depresión de los Estados Unidos. En el transcurso, estamos hablando de 1930 al 45. ¿Verdad que sí? Mira hasta donde yo he podido leer. Yo me fui también y leí también Los últimos días de Adolfo Hitler. Mira hasta donde yo llegué. ¿Qué tú te crees? Que Adolfo Hitler lo mataron con los relojes esos como se ven. Yo uso un reloj, siempre te lo he dicho. Yo voy a una joyería en Plaza Río Hondo que le tengo el tipo de hecho que el tipo es escéptico. Yo compro ahí las cosas que le voy a regalar a mi sobrina, ves a ver. Y yo le digo, el tipo no me conoce y yo sé cómo el tipo piensa. Y los empleados me tratan muy bien. Y yo no compro una caro, yo compro algo bonito, precioso, espectacular, que da un impacto. Porque yo sí creo en Dios. Yo creo en las cosas invisibles que no tienen forma. Y eso se llama metafísica. Las cosas invisibles que no tienen forma. Y él, el Mesías, Jesús, como le llaman los judíos, o wherever. Yo soy puertorriqueño, te lo voy a decir a los puertorriqueños. Jesús de Nazaret, la isla del Cordero. Estudió metafísica. Pero si tú no lees libro, ¿cómo tú vas a ser libre? Por eso es que está esta forma del mundo como está. Porque la creación, el pecado no va a ser fácil. El pecado es ser un hombre sabio. El sinónimo es ser astuto. Todo el mundo. Por ejemplo, si yo conseguí la cura del COVID, ¿por qué el Instituto de Banca no me deja estudiar? La Escuela de Gastronomía Isla Verde
¿Por qué no me dejas estudiar? Tú sabes todos los intentos que yo he tratado. ¿Y que te dicen que no? ¿Por qué no? Porque nunca me inscribí al servicio selectivo. Mira, eso es falso. Yo lo hice. Porque si no, no hubiera estado en el Instituto de Banca. En el Instituto de Banca yo me fui a estudiar con ayudas federales, emergencias médicas, y fui el que hice el proyecto de las transfusiones de sangre para el Departamento de Salud, para ayudar al Departamento de Emergencias Médicas. Pero eso es lo que ellos te dicen. ¿Y cuál tú crees que es la real Que hoy un motivación? enredo y que me están dando un bloqueo educativo. O hicieron unos grandes fraudes y estoy pagando yo las consecuencias de gente avariciosa, porque hubo un periodo de tiempo donde venían y tú decías que tú te ibas a dar de baja y esa gente no te daban de baja, se aprovechaban del dinero de la BOG y las becas federales. Yo me inscribí, yo tenía la tarjeta, todo. O sea, yo no voy a ser tan estúpido de estar arriesgándome a meterme en la Universidad de Puerto Rico, a ir a estudiar a la biblioteca sin que nadie me conozca. Todo fue porque seguí los pasos de mi tío. Me arriesgué a ser un pirata. Ser valiente no es matar. Un buen rey no busca la guerra, pero está preparado para ella. Por eso fue que le doy gracias a Farruko por haber compartido este live, porque yo utilicé de referencia una expresión que él utiliza en una canción que dice: guerras viejas, almas nuevas. Caramba, tú no puedes volar chiringa y no puedes interpretar que están haciendo narcotráficos de armas, chicos. Solamente por la avaricia de un continente que tiene una materia prima sumamente muy importante para usarlo como energía, pero a la misma vez crean un desbalance donde vamos a descabronar el planeta. Este alto calentamiento no viene por puro chiste, está apocalípticamente escrito. Yo he estudiado Apocalipsis, estudié los 65 libros de la Sagrada Escritura. No me venga a cuestionarme que dime que aquel que se había en la tribu, porque te voy a meterte un puñetazo. Pues yo soy puertorriqueño y no me gusta. A mí en el pequeño me enseñaron no tener F. Para el carajo, yo no soy bole cañón. Yo hago las bombas. ¿Cómo carajo yo conseguí la cura del COVID? Buena pregunta. ¿Verdad que sí? Entonces Donald Trump mandó a todo el mundo a buscar gente. Ábreme la puerta de educar y yo te doy la receta. La tienen en sus malditas narices. Tal vez hay otro que la tiene ya. Pero me pueden matar. ¿Y cómo tú la comprobaste que la que tú tienes es la que es? Porque me fui a estudiar la conducta de los hábitos alimenticios de los mongoles. ¿Por qué razón Mongolia se llama el país de los hombres más fuertes? No, sí, pero esa es la tesis. Pero ¿cómo tú probaste y en alguien le diste, se sanó? Porque me fui a los establos a ver cómo los animales cogen todos los virus en los cambios de estaciones. Todos los virus, como el ébola, como la peste bubónica, como la influencia, como el flu. Hay cambios de estaciones y esas bacterias, pues lógicamente cuando tú vas a estudiar si un planeta tiene vida, tú estudias las moléculas de un planeta y para ver el planeta que hay de vida, tiene que haber unas condiciones óptimas entre húmedo y seco. Eso tú lo aprendes haciéndolo cuando tú haces vida artificial. ¿Tú sabes hacer vida artificial? Eso se lo enseñan en el Departamento de Educación a los niños de sexto grado. Pregunta si se lo enseñan ahora. No. Hacho, tú cogías un terrario, una pecera, ponías un guineo y sacabas larvas. Vida artificial. Porque tú tienes que estudiar que lo húmedo y lo seco hace un proceso de condensación. Científicamente se dice fricción. Te está hablando un pirata, un desertor escolar. Por eso es que yo no llevo a nadie a casa. Porque yo solo aporto a la comunidad científica. Simplemente lo primero que tú tienes que ver es por qué los animales cogen los virus primero y se los transportan a los humanos. Eso se llama una reacción en cadena. ¿Estás viendo? Lo que hizo Oppenheimer. Ajá. Acuérdate que el átomo está dentro de la sangre de uno. O sea que el átomo es la partícula más pequeña del núcleo de una célula. Y mira lo que causó la gran deuda de Estados Unidos al tirar las dos bombas. El Little Boy y la otra en un avión llamado el Enola Gay largo final, como el trago que bebemos, B-52, que es Gran Marnier con Calúa. ¡Tra! Mucha información. Mucha información. Entonces voy a venir yo a meterle mentira al pueblo de Puerto Rico, a poner ridículo los apellidos de mi familia. Así ya, soy tremendo mamau. Para eso llevo una pantalla. Yo soy pirata. La pantalla de un pirata significa amor por la vida. Yo amo la vida.
me gusta ser altruista, ayudar al prójimo, pero cuando veo corazones enaltecedores que tratan de usar el conocimiento para esclavizar, como lo que pasa en Palestina, las intenciones capitalistas avariciosas, lo que pasa en el traqueteo. Por ejemplo, cada nación pelea por tener un departamento de farmacéuticos, ¿verdad que sí? Sí. Hay que joderse. Mi tío se graduó de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, una de las cosas educativas que yo miraba era por qué los multimillonarios de Europa no venían y mandaban a sus estudiantes a la Escuela de Puerto Rico. Ok, si tú miras en el mundo entero, las mejores escuelas de medicina del mundo entero comienzan con la isla de Cuba. Luego de la isla de Cuba nos transportamos a Santo Domingo, después de Santo Domingo nos transportamos a Puerto Rico. Y yo miraba a mi tío como se tenía que joder estudiando. Y lo que hacía mi tío Archie, él tocaba guitarra, le gustaba surfear. No, mis tíos son unos locos. Sí. Pero además que vamos a mi tía, a Titi Mini. No, ahora mismo, antes de cerrar. Titi Mini me enseñó a bailar. Y por eso yo compartí las diversas eras. Yo le pregunté a una comunidad de niños en un presente qué opinaban de los sistemas educativos en las clases virtuales. ¿Tú sabes lo que contestaron niños de 7 años, 8 años? Que no. Y eso tiene que ver porque los padres tienen que usar un poco más de razón. Nosotros entendemos que el mundo está lleno de violencia, claro. Yo me crié en un mundo de violencia, pero eso no determina. Y te lo voy a decir bien claro, vamos a cerrar con broche de oro, ¿verdad que sí? Sí. Pues yo voy a decir unas sabias palabras para que tú veas que yo no soy ningún estúpido, yo soy un bandido, como el amigo mío que está allá en la 1072 en Ponce. Y un saludo a la gente de corrección, a la secretaria de corrección, a los muchachos, ay Dios mío, a Moña, el líder, porque me dieron la oportunidad de narrar y yo fui parte de corrección. A todos los confinados que compartan esto, hablo para que traten de echar adelante y poner a Puerto Rico por delante, porque creo en cada confinado. No me importa la idea, yo respeto mi norma, yo sé lo que yo soy y para donde yo juré bandera. Me voy como la de Cristo, ¿ok? El más fuerte protege al débil y te juro, no tengo prejuicio entre los demás números ni nada, porque la medicina se hizo para curar al bueno y al malo. Así que yo, humanamente, les pido a todos los hermanos presos, me acuerdo cuando estuve preso y a los que hemos sufrido, fui sufrido también, fui caído y me levanté como el fénix. No te dejes vencer por el estancamiento emocional. Supera. El IQ de un preso es mucho más de lo que tú no te imaginas. Yo estudié que los presos son duros, pana. Y con esta cierro. Uh-huh. El medio ambiente influye, pero no determina. ¿Ok? Así que con esa te dejo para que le des libertad a tus nenes y se puedan relacionar y conocer el mundo y no un mundo artificial. ¿Ok? Para que sepas algo, el último libro que yo leí lo tiene la Don Q. Rayé y está en mica de prueba de bala, en letras en latín, en polvo de oro de verdad, en papel de cuero de animal. ¿Ok? Que no fue el libro de Harry Potter. ¿Estamos? Y eso de que en el otro programa que yo estudié terrorismo desde pequeño, sí lo hacía porque yo me acuerdo del caso de Irán Contra. Eso tampoco es mentira. No, yo te voy a traer un libro y te lo voy a regalar. ¿Tú sabes qué libro no yo? te voy a decir de sorpresa. Si tú lo lees después hablamos de eso. A todos, Roque, gracias por compartir con nosotros. Ustedes comenten, sigan dando el apoyo a Roque, comenten temas que ustedes creen que Roque puede venir y tocarlos con nosotros. Y aquí nosotros, La Pichadera, somos fiel creyentes en no solo en dar la oportunidad, es dar la oportunidad a personas que uno sabe que sí tienen el talento, sí tienen el conocimiento y solamente necesitaban esto. Y ustedes que los escuchen y que los apoyen en La Pichadera Podcast. Y con esta nos fuimos en La Pichadera Podcast. Gente, no piensen que yo soy una persona que quiero impresionar al mundo entero con mi sabiduría, porque yo camino en el Espíritu de Dios. Y mi hermano, para que ustedes lo sepan, yo me crié en las cosas malas. A mí me gustan las cosas malas, que es el pecado, saber lo que es el bien y lo que es el mal. Y si sabe lo que es el bien y lo que es el mal, un hombre inteligente está bajo el pecado. Y a mí me gusta la medicina que está bajo el logo de la serpiente. Así que pregúntale eso a tu papá y pregúntale eso a los doctores, pregúntale eso al presidente, pregúntale eso al gobernador, que por qué todos los departamentos de salud y de medicina tienen el logo, mejor conocido como el caduceo, que se sacó del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por el esclavo hebreo
Moisés, el conquistador. Mi ídolo es Alexander the Great. Estamos, la pichadera Podcast, Roque, gracias por venir. Ya lo me hiciste acordar mis padres.